la enfermedad renal. ¿Qué es esta enfermedad que, bueno, últimamente está en pro? Estamos escuchando muchas noticias alarmantes de la enfermedad renal, así que el día de hoy te voy a estar platicando sobre esto y sobre cuál es la alimentación ya cuando vives con una enfermedad así o qué puedes hacer para prevenirla. Así que te invito a que te quedes aquí en línea en el 1040 de AM en Radio Mujer Eres Tú. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Toma el té verde al despertar y antes de entrenar. Son los mejores momentos para aprovechar sus beneficios. 7 de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, estás aquí en línea, estamos iniciando la programación de Radio Mujer con tu programa aquí en línea. Hoy ya martes 16 de mayo de 2017, un saludo a todos los que nos escuchan a través del 1040 de AM, a quienes ya nos ven a través de la página www.radiomujer.com.mx y bueno, pues ya no nos escuchan en repetición, pero no se preocupen, pueden escuchar este programa las veces que ustedes quieran, pueden meterse a la página que ya les mencioné, le dan donde dice videos, ¿sí? Y ahí en la parte de videos vienen toda la programación de Radio Mujer o directamente en YouTube se meten al canal de YouTube de Radio Mujer y ahí pueden ver todas las repeticiones, sin comerciales también. Entonces, bueno, pues vamos a verle el lado bueno a esto, así que así nos pueden estar siguiendo en línea y a toda la programación de aquí de Radio Mujer. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina para quienes ya nos quieran saludar, a todos los madrugadores que siempre sintonizan este programa y que por aquí nos mandan mensajes de buenos días, sus preguntas, sus comentarios, todo esto, créanme, es muy valioso para el programa. Así que nuestros teléfonos ya se pueden comunicar al 31 22 11 90, al 36 47 18 83 o nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 33 10 19 0712. Nuestras redes sociales, Facebook Radio Mujer Guadalajara, Twitter @Radio Mujer 1040. Y bueno, antes de iniciar con el tema, les quiero compartir una receta ahorita que está haciendo calor. El otro día veía uno de los memes de sobre qué hacer de comer, ¿no? Está haciendo calor, ¿qué haré de comer? La mamá pensando, ¿no? Y ahí el cocido o el caldo de pollo. Y bueno, me dio mucha risa porque sí, a veces no se nos ocurre qué hacer de comer en esta época de calor. Entonces, pues creo que los caldos no son como muy antojables en esta época. Así que el día de hoy les quiero compartir una receta de un delicioso salpicón. El tradicional se hace con carne de res, pero bueno, en este caso es con pechuga de pollo. Un delicioso salpicón de pechuga de pollo. Es muy fresco para esta época, súper sencillo de realizar. Y bueno, pues la ventaja es que se cocina en frío y tiene aceite de olivo en frío, no necesita ir guisado ni nada. Entonces te voy a dar los ingredientes para que si tienes papel o pluma a la mano los anotes, si no, grábatelos, de verdad que es muy muy sencillo. Vas a cocer pechuga de pollo, más o menos, ¿qué será? Pues si la vas a hacer como para 4 a 6 personas, unos 400 gramos de pechuga de pollo. Recuerden que más o menos la cantidad recomendada de proteína para una persona en promedio, ahorita también hablando de enfermedad renal lo vamos a estar especificando, bueno, pues en una comida fuerte, es decir, a la hora que aquí en México acostumbramos a hacer la mayor comida, pues serán alrededor de unos 100 gramos más o menos de proteína. Pero bueno, esta te va a rendir más, sí, con toda la verdura que le vamos a agregar. Entonces, coces tu pechuga de pollo, le puedes poner un poquito de condimentos, cebolla, ajo, laurel, a lo mejor un poquito de orégano y la dejas enfriar. Ya después la desmenuzas y además vamos a picar una cebolla morada, ¿sí? Una cebolla morada completita.
¿ok? También necesitamos 4 piezas de jitomate. En este caso puede ser 2 saladet, que también le da un muy rico sabor, o puede ser 2 saladet y 1 bola, que es más grande, ¿sí? Entonces tú decides de cuál es el tipo, pero lo puedes estar ahí mezclando. Entonces repito nuevamente los ingredientes: los 400 gramos de pechuga de pollo deshebrada, la cebolla morada, 4 jitomates, 2 zanahorias, ¿sí? Y vamos a necesitar también lechuga de la romana, de la tradicional. Puede ser la mitad más o menos de una pieza de lechuga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya cocimos nuestro pollo. La cebolla la vamos a desflemar. Desflemar, recuerden que es marinar, bueno, así le conozco yo, con un poco de jugo de limón y vinagre hasta que ablande la consistencia. Entonces, si lo puedes hacer esto previamente, te va a dar un sabor delicioso. Rebanas la cebollita, le pones su juguito de limón, le pones vinagre, un poquito de sal y pimienta, y entonces vamos a mezclar todo. Picas tu lechuga finamente, rayas tu zanahoria, el jitomate puede ir en julianas y mezclas todo. Entonces les digo, es súper sencillo, es como si hicieras una ensalada de pollo, pero el toque de lo que vamos a marinar es que le vas a agregar aceite de olivo en frío, más o menos para esa cantidad que les dije, serán alrededor de unas 2 a 3 cucharadas, más o menos, calculando 1 cucharadita por persona, que esa es una ración de aceite de olivo. Entonces, la vas a marinar con el aceite y al final el toque va a ser como el orégano seco. Si tienes o puedes comprarlo, pero al final lo frotas con tus manos y eso le va a dar un toque muy, muy especial. Entonces, ya lo puedes acompañar a lo mejor con unas rebanadas de aguacate, que también es una grasa muy saludable, o unas tostadas horneadas. Entonces ya tienes una comida fácil, práctica, fresca para el calor, para que a las mamis ahorita no se les ocurra tanto hacer los calditos, porque tenemos mucho calor quienes ya cocinan en casa, entonces es más antojable algo fresco. Y esta ensalada la puedes guardar, nada más, por ejemplo, el limón de la cebolla amarga un poquito, a lo mejor la puedes tener ya todo listo y únicamente al final le das este toque de la cebolla con limón. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Como les decía, vamos a estar hablando de la alimentación en la enfermedad renal. Ya está con nosotros nuestra invitada, ella es Marisa Pérez Castillo, es maestra en nutrición clínica. Y bueno, pues me da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros, Marisa. Buenos días. Buenos días, Ruth. Y bueno, pues este tema, la verdad es que últimamente yo también me he metido en estos temas de la enfermedad renal y es alarmante, ¿no? Las cifras están aumentando cada vez más. Tú tienes más contacto todavía ahí a nivel hospitalario y sí me gustaría que nos platicaras un poquito, bueno, para empezar, lo que es la enfermedad renal. Pues mira, la enfermedad renal es básicamente un cese de las funciones del riñón. El riñón tiene más de 4,000 funciones, no nada más generar orina. Se ven afectadas, por ejemplo, la producción de eritropoyetina, que se va a ver reflejada en que las personas vivan con una anemia crónica. Es otra hormona, ¿no? Es una hormona, exactamente. Se va a ver afectada la capacidad de generar orina. Entonces las personas al orinar menos pueden tomar menos agua porque entonces la van a retener. Se ve afectada el metabolismo de la vitamina D y bueno, pues si nos ponemos a hablar aquí de todo lo que se ve afectado, pues nunca vamos a terminar, ¿verdad? O sea, el órgano, el riñón, la verdad, bueno, los riñones, porque tenemos 2, son una maravilla, pero una vez que fallan, la verdad es que es de las enfermedades más difícil de tratar y creo que a nivel nutricional también. Bastante difícil porque es una enfermedad que tiende a causar algo que se llama desgaste energético proteico, que es una disminución de la economía corporal completamente que puede afectar o verse reflejada como una debilidad en general, la necesidad de usar algún bastón, una silla de ruedas o de que un acompañante vaya contigo siempre. Esto es completamente prevenible, como tú lo dices, con nutrición. Claro. Y bueno, entonces este desgaste energético proteico, pues también es importante concientizarnos, ¿no? Es una de las enfermedades que si no se cuidan, si no se tratan, si no se frenan a tiempo, pues tienen un índice muy alto de mortalidad también, así ¿no? es. De morbimortalidad. Sobre todo porque por la cantidad de músculo que se pierde, que ya comienza a ser de los órganos vitales como corazón.
Claro. Así es. Y bueno, hay etapas, ¿no?, de la enfermedad renal. ¿Cómo pudiéramos detectar o hay algún signo, síntoma de alerta al principio que nos pueda hacer pensar que tenemos esta enfermedad? Qué bueno que tocas ese punto, Ruth. La enfermedad renal en estadios tempranos es asintomática. Ajá. Sí, sobre todo, y mientras más joven es la persona, menos síntomas presenta. El cuerpo, como tú dices, es una maravilla, presenta una adaptación importante a la enfermedad. Entonces es asintomática. La manera que se promueve para estar revisando la salud de los riñones es un examen muy económico que se llama examen general de orina. Básico, ¿no? De cajón lo podemos hacer. Con esta información nos vamos a quedar ahorita, Marisa. Nos vamos a ir a la primera pausa, pero regresando pues le seguimos platicando de cómo podemos detectar a tiempo esta enfermedad, prevenirla y bueno, pues cómo tratarla si ya la tienes. Así que si tienes alguna duda, comunícate al 31 22 11 90, 36 47 18 83 y por WhatsApp 33 10 19 07 12. Vámonos, quédate aquí en línea, regresamos. Ruth León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Siete de la mañana con 18 minutos, continuamos aquí en línea. Yo soy Ruth León, un placer estar con ustedes y el día de hoy hablando sobre un tema muy muy importante, sobre todo la prevención. Ya decíamos antes de la pausa, estamos platicando con Marisa Pérez, ella es maestra en nutrición clínica y bueno, pues especialista en nutrición renal. Nos decía que un examen muy sencillo de realizar es el examen general de orina y muchas veces también nos comentaba que la enfermedad renal en los primeros estadios o etapas es asintomática, es decir, la persona puede vivir normalmente sin sentir absolutamente nada y es hasta cuando ya hay estadios avanzados cuando empiezan ahora sí que a aflorar esos síntomas, ¿no, Marisa? Entonces un examen general de orina nos puede detectar de manera sencilla si nuestro riñón está funcionando perfectamente. Así es, un examen general de orina lo que nos va a decir en cuanto, bueno, hablando de nuestro riñón, es principalmente si hay proteínas o no en orina. Ok. Sí, normalmente no tiene que haber proteínas en orina y si las hay nos está indicando que algo no está bien. Claro, el riñón, pues bien lo decías, tiene múltiples funciones y bueno, una de ellas es generar la orina, tirar todos esos desechos que no son saludables para el organismo a través de este líquido. Entonces, si ya está tirando proteína, quiere decir que ya no está filtrando de manera adecuada, ¿no? Algo está fallando ahí. Porque aparte tiene la función de ser selectivo, como tú dices. Claro. Es decir, desechar aquellas cosas que no nos sirven, pero conservar aquellas que sí, como las proteínas. De ahí que yo siempre les recalco mucho en este programa, bueno, por ejemplo, el refresco, ¿no? Imagínate todos los colorantes que tu riñón tiene que estar filtrando, todo lo que no te sirve, ese sodio en exceso, todos los conservadores de los productos industrializados, procesados. De alguna manera, ¿tú crees que el consumo elevado de esta alimentación sea la que esté promoviendo también más enfermedad renal o por qué se debe que esté aumentando esta enfermedad? Pues mira, hablando específicamente del refresco ahorita que lo mencionas, existen múltiples estudios que nos dicen que lo que puede ocasionarte una enfermedad renal asociada al consumo crónico de refresco es el azúcar que contiene, porque puede formar cristales de ácido úrico que se van a alojar en el riñón y lo van a lesionar. Sí, o sea, todo lo de los colorantes, yo estoy muy de acuerdo contigo que tiene un impacto en la salud, pero hablando específicamente a nivel renal, son los cristales de ácido úrico que se forman a partir de un consumo elevado de azúcar. O sea, el consumo de refresco está asociado con... Y de azúcar en general, porque luego creemos que un agua fresca con azúcar es muchísimo más saludable, pero pues es el exceso de azúcar al final lo que viene deteriorando la salud renal. Y como tú lo mencionas, pues por ejemplo tener obesidad, tener la pancita. Otros factores de riesgo. Así es, los estudios dicen que cuando nos vamos a acostar esa grasita comprime las arterias que nutren a nuestro riñón. Entonces, al verse comprimido, se ve disminuido el flujo de sangre y eso también de manera crónica, porque nosotros dormimos todos los días, se asocia a un daño renal. Así es. Entonces, sobre todo más la obesidad a nivel central. A nivel central, exactamente. Es decir, esa pancita que aparece ahí es más
ahora sí que un factor de riesgo, ¿no? Para tener enfermedad. ¿Qué más? ¿La edad también pudiera influir? Fíjate que las principales causas de enfermedad renal siguen siendo hipertensión y diabetes. Entonces, si tú te conoces que vives con diabetes o que vives con hipertensión y tomas cartas en el asunto, es decir, si tú comienzas a tener en control tu enfermedad, estás previniendo a la vez una enfermedad renal. Una diabetes descontrolada o una hipertensión descontrolada es lo que al final te va a derivar en una enfermedad renal. Siguen siendo las principales causas de... Claro, hay otras que a lo mejor dices, bueno, ya genéticas, ¿no? La funcionalidad del riñón, el tamaño, entonces se puede decir que son causas primarias, pero a nivel secundario, entonces sería ya quien vive con diabetes o hipertensión y está mal controlada. Sí, y siguen siendo, o sea, me gustaría recalcar las principales causas. Ok, perfecto. Entonces, de ahí la importancia de tomar cartas en el asunto, como bien lo dices, Marisa, y actuar, ¿no? O sea, una diabetes bien controlada, bien regulada, haciendo ejercicio, tomando tus medicamentos, siguiendo un plan de alimentación adecuado. Y poniendo en práctica el autocuidado. Exacto. Que casi nadie sabe lo que es eso, o sea, hacerse responsable de uno mismo. Sí, no nada más que vayas a cada 3 meses a tu consulta y solamente esos días te tomes exámenes, ¿no? O sea, hay que estar monitoreando. Si ya vives con diabetes, pues la glucosa de manera más constante, hacer ejercicio y bueno, nada que ver la alimentación cuando tienes diabetes sin complicaciones a cuando ya aparece la enfermedad renal, ¿no? Las recomendaciones en nutrición son totalmente diferentes y a mí me encantaría que nos platicaras pues todo lo que se restringe, a ver si así tomamos más conciencia y decir, no quiero llegar a ese nivel de tener una enfermedad renal. Así es, Ruth. Mira, como tú lo mencionabas al principio, la enfermedad renal pues se divide en varios estadios. Estadios tempranos, como le llamamos, estadios tardíos. Son 5 estadios. ¿Sí? Se nombran como tal, con los números, estadio 1, 2, 3, 4 y 5. Los estadios tempranos podríamos decir 1 o 2 hasta el 3, cuando todavía no hay proteínas en la orina. Ahí el tratamiento nutricional va enfocado principalmente a que la enfermedad renal ya no avance, a controlar las enfermedades que ya se tienen, como bien dijimos, diabetes, hipertensión, para que estos no vayan a promover el avance de la enfermedad. Entonces ahí principalmente los nutriólogos renales lo que hacemos es disminuir la cantidad de proteínas que se aportan en la dieta para que con esto tengamos una menor sobrecarga a nivel renal, una menor producción de productos de desecho y con esto lo que hacemos es favorecer el avance lento, ¿sí? O sea, es decir, que no llegues a un estadio 4, un estadio 5. En un estadio 5 es importante mencionarlo que la mayoría de las personas ya requieren un tratamiento sustitutivo, que bien puede ser diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante. Sí, entonces en estadios tempranos nuestro objetivo es que nuestra persona no llegue ahí, pero eso va a depender de la adherencia que tenga esa persona. Es decir, dices, hay 5 estadios de la enfermedad y los primeros podemos nada más, a lo mejor con alimentación, pero ya un estadio más grave como es el 5, entonces están estas famosas terapias sustitutivas, la diálisis, la hemodiálisis, esas famosas máquinas, ¿no? A donde los conectan y hacen la función que normalmente el riñón tendría que hacer y para eliminar todos estos productos de desecho. Y es importante saber que estos tratamientos únicamente cubren una de las funciones del riñón. Claro. Una de las 4,000 que dijimos al principio. Sí, es nada más como para mantener más o menos un equilibrio, ¿no? Una calidad, así es. Una calidad de vida. Y qué importante es esto, Marisa, lo que nos comentas, que la enfermedad renal va a seguir avanzando, o sea, es de manera progresiva. Entonces, de uno depende la adherencia al tratamiento, que no siga con esa rapidez, o es decir, que se frene un poquito, ¿no? O que el avance, como decía, sea más lento. Así es, porque hemos visto personas muy adheridas a su tratamiento que siguen en un grado 3 por muchos años, porque ellos tomaron conciencia, porque ellos se hicieron cargo de ellos mismos, del famoso autocuidado, siguieron recomendaciones y pues su enfermedad ahí está, progresando pero muy lentamente. Así es. Entonces, en etapas tempranas cuidamos la cantidad de proteína. Me gustaría que nos mencionaras así a grandes rasgos, entonces, qué cantidad, yo sé que es difícil medirla para cada persona porque va en función del peso, o qué calidad de proteína es la que sí puede comer una persona con enfermedad renal. Aquí se trata más de cantidad.
las proteínas, como bien las conocemos, pues vienen en el pollo, en el pescado, en la carne de res, en la carne de cerdo, en el huevo, en el atún, ¿sí? Entonces ese tipo de alimentos sí los vamos a recomendar porque no dejan de ser necesarios, pero vamos a recomendar que se midan muy cuidadosamente. Si utilizamos el método de la palma de la mano, en el que utilizamos la mano de una mujer adulta, sabemos que la palma de la mano sin los dedos son aproximadamente 60 gramos de esa proteína. Entonces, pues, así es muy difícil decirte cuánto pueden comer porque eso va a depender de la persona, de su edad, de su estatura, de su peso, ¿sí? Va a depender muchísimo, pero sí te puedo decir que se ve reducida en comparación como lo hacemos diariamente. Claro, aquí en México abundan comidas altas en proteína. Vas a un restaurante y no te dan ni siquiera 100 gramos, o sea, 300. La mayor parte del tiempo te dan un corte de 300, 350 gramos. Entonces, como bien lo dices, sí se va a ver disminuida esta cantidad. Y qué importante también decías, vayan con un nutriólogo renal, porque de verdad es un manejo totalmente diferente. Yo ahorita que estoy acá estudiando y en el diplomado, digo, todavía no me atrevo a dar recomendaciones porque no he visto en general, dependiendo de cada estadio, lo que viene siendo las cantidades, ¿no? Es muy minucioso, sí, las personas que en realidad van y acuden con un nutriólogo renal, de verdad tienen el compromiso de hacerlo y de verdad se meten y es casi como meterse a estudiar porque tienes que aprender qué alimentos tienen mucho potasio, qué alimentos tienen mucho fósforo, para hacer una mejor elección de alimentos. Sí, definitivamente. Y como dices, las cantidades yo creo que es un punto clave. Nos vamos a ir ya casi a la siguiente pausa. Tengo algunas preguntas. Susi nos escribe desde Chicago. Muchas gracias, Susi. Te mandamos un saludo. Dice, ¿cuáles son los alimentos prohibidos para las personas con una enfermedad renal? Eso va a depender mucho de la persona. Sí, los nutriólogos renales generalmente hacemos una consulta con unos estudios de sangre previos, en donde pedimos electrolitos, ¿sí? Electrolitos como sodio, como potasio, como fósforo. Si yo como nutrióloga renal estoy observando que hay una elevación en el potasio en sangre, va a haber alimentos que yo no voy a recomendar, alimentos altos en potasio. La lista es grandísima, pero por mencionarte algunos, está el coco, el agua de coco, la papaya, la naranja, la fresa, el jitomate, el kiwi, ¿no? El jitomate. El plátano no es alto en potasio, es moderado, ¿sí? Porque hay muchos mitos. Sí, hay muchos mitos. O sea, el plátano, la verdad es que medio plátano es moderado en potasio, al igual que lo son las uvas. Entonces, yo en esa cantidad sí lo recomiendo. Perfecto, Marisa. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresando seguimos con sus preguntas. Gracias a todos los que ya se comunicaron. Quédate aquí en línea. Puedes comer muy sano, pero si lo haces en exceso no perderás grasa. Debe haber un déficit entre lo que comes y lo que gastas. 7 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso aquí en línea. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy aprendiendo sobre la enfermedad renal y cómo prevenirla. Antes de la pausa le contestábamos a Susi que bueno, hay muchos alimentos que la persona con enfermedad renal, dependiendo del avance de la enfermedad, son los que tiene que limitar y bueno, es un análisis muy cuidadoso de las cantidades, de acuerdo también a sus exámenes laboratoriales, les tienen que estar haciendo continuamente, ¿no? Estos estudios para determinar entonces qué alimentos sí, de alguna manera no promueves tanto el consumo y cuáles otros sí, pero mencionabas algunos, ¿no? Así es, mencionábamos antes de la pausa del potasio, pero pues también hay que cuidar mucho algo que se llama fósforo. Okay. El fósforo principalmente lo encontramos en alimentos empaquetados, por ejemplo las galletas de paquete, el pan, contienen conservadores a base de fósforo, no los recomendamos por esa razón. Okay. Entonces todo lo empaquetado, así galletitas, aunque sean integrales, ¿no? Así es. No, aunque sea integral, es que no es el hecho de que sea integral o blanco, es el conservador. Exacto. Que es a base de fósforo. Yo siempre les recomiendo que si tienen antojo de algo así, utilicen el pan de las charolas de los panaderos que no tienen conservador.
Sí, claro, ese al siguiente día ya está duro o ya está Sí, con porque honguito. no tiene nada, exactamente. Perfecto, entonces. Los refrescos negros, por ejemplo, tienen un tipo de fósforo que se llama inorgánico. Ujú. Ese tiene la capacidad de ser absorbido al 100%, por lo cual lo hace un alimento altamente no recomendable. Ok. Sí, es un alimento que tiene la capacidad de elevar en fósforo en sangre de Ni una aunque manera sea impresionante. light. Ni aunque sea light, o sea, es el hecho de que es negro el refresco. Ok. Sí. ¿Y el otro refresco en general de todos modos? Ese tiene una mucho menor cantidad de fósforo, pero pues lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? La cantidad de azúcar, los colorantes, lo hacen, bueno, la verdad es que la recomendación se hace hacia aguas frescas, con Ajá. poca azúcar, agua de arroz, agua de lima, de limón, Ok. sí, de Jamaica. Es para sustituir, ¿no? Completamente cero refresco. Agua mineral también entre El agua mineral es un poquito, tiene un poquito más de sal, pero sí la recomendamos, aunque sea a veces. Ok, entonces lo que de plano no, que es muy alto en fósforo, es refresco negro y alimentos empaquetados. Sí, con pero también conservador. algunos alimentos que se consideran muy saludables no lo son tanto para enfermedad renal. Por ¿Cómo ejemplo, el cuáles? caso de la leche, Ujú, el caso del yogur. ok. No porque no sean buenos, sino porque tienen una gran cantidad de fósforo. Así es. Se vuelven no recomendables. La yema del huevo, por ejemplo, Ajá. los frijoles. Y claro, ojo, aquí estamos hablando para quien ya tiene una enfermedad renal crónica en etapas más avanzadas, ¿no? Que ya Sí, tenemos que desde cuidar temprano, ¿eh? todo. Por la Ok. cantidad de fósforo. Ajá. Sí, el ¿Cómo fósforo desde es- qué etapa? Desde que se Desde detecta, que se el detecta. fósforo se empieza a cuidar. Perfecto. Entonces ahí se restringe también la leche, el yogur, la yema de huevo. Ajá. ¿Qué más, Marisa? Los frijoles y Ok. cualquier otra leguminosa, que puede ser habas, garbanzos, lentejas, Ujú. por la cantidad de fósforo. Ok. Entonces, leguminosas en general. Obviamente, a lo mejor ya dependiendo de si ustedes acuden con el nutriólogo especialista, les dice exactamente qué cantidad pueden consumir, ¿no? Así de es. leguminosas. Así Ujú. es. Muy bien. Entonces, ya dijimos altos en potasio, por ejemplo. Mencionabas algunas frutas o Así es. verduras también Dijimos en el general. coco, Ujú. el agua de coco, la papaya. Ok. Es que la lista es grandísima. El brócoli, las acelgas, las espinacas, los champiñones. Ok, entonces si se fijan, no es un manejo nada sencillo y aquí me encantaría, bueno, pues concientizarnos en este punto porque muchas veces la enfermedad renal crónica en quien ya vive con diabetes o tiene hipertensión, pues es prevenible. ¿no? Así es. Sin tener que llegar a estas etapas de hasta ahora sí que restringir alimentos saludables que para otras personas no les causarían ningún daño. Así es. Queremos hacer mucho énfasis en la prevención. Ujú. Como dijimos al principio, o sea, el autocuidado que tengan las personas, es decir, esa conciencia que tienes de cuidarte cuando sabes que ya tienes una enfermedad como hipertensión o que vives con diabetes, es lo que puede hacer la diferencia entre tener una enfermedad renal o no. Así es, sí, porque ya estamos viendo, bueno, hay muchos alimentos, la lista es enorme, el agua también, ¿no? En este caso va medida limitada. En estadios más avanzados empieza a verse limitada la capacidad de orinar, Ujú. ¿sí? Entonces las personas están orinando menos de 1 litro, a veces menos de medio litro, a veces nada. Entonces la recomendación que hacemos los nutriólogos es únicamente consumir la cantidad de agua equivalente a las pérdidas insensibles, que es 500 mililitros. Claro. Sí, eso es para todo el día. A veces se vuelve muy complicado, por ejemplo, ahorita que hace mucho calor, Sí, claro. sí, porque las personas tienen únicamente una botella de 500 mililitros Para todo el el día. De ahí tiene que ser para medicamentos, para los alimentos. Entonces sí se pone un poquito complicado. Sumamente complicado y bueno, pues este es el tratamiento de ya un estadio de enfermedad renal, medir muy bien los alimentos y bueno, además de toda la polifarmacia que conlleva, ¿no? Muchísimos Así es. medicamentos para prevenir o tratar algunas otras consecuencias. Así es, la cantidad de medicamentos puede ser muy alta. Ujú. Y también me gustaría resaltar, Ruth, que nos faltó hablar del sodio. Ok. Sí, el sodio, los alimentos enlatados, Ujú. empaquetados y los embutidos generalmente son los que más sal nos aportan, por lo tanto no se recomiendan, pero bueno, no sé qué piensas tú, pero para la población en general. Eso sí, en general yo creo que si los limitamos desde ahorita no necesitamos esperar a tener ya una enfermedad. O sea. Ayer precisamente estaba viendo una publicación del Poder del Consumidor Ajá. y decía una señora, es que es muy fácil comer bien, simplemente Claro. no comas procesados, consume muchas frutas, muchas verduras, que son alimentos que no ha tocado el ser humano, Así es. y cocínate tú tus alimentos.
Ahí está la clave, o sea, para prevenir es eso. Si ya vives con enfermedad renal, entonces, bueno, ahí sí necesitas ir con un especialista porque ciertos alimentos, aunque sean muy nutritivos, muy naturales, pues tenemos que limitarlos por esa cantidad de minerales que de manera natural contienen. Pero si desde ahorita puedes prevenir evitando el consumo en general de refrescos, enlatados, embutidos, empaquetados, todo lo procesado, pues sería excelente, ¿no? Como recomendación general. Sí, y muy importante ese punto que toca Ruth. En la enfermedad renal, los alimentos que generalmente pensábamos que eran buenos, no lo son tanto. Así es. Sí, el pan integral, por ejemplo, es otra cosa que no se recomienda porque también tiene una gran cantidad de fósforo. Entonces, la población general dice, pues pan integral es mejor. Claro. Y aquí resulta que es el blanco. Okay. Sí, entonces es completamente aprender desde cero a comer de una manera que me vaya a favorecer a mí. Y qué importante acudir con un especialista, porque como les digo, también los nutriólogos nos formamos en lo básico y ya nos tenemos que ir especializando en áreas. Entonces, bueno, Marisa trabaja en un área y bueno, también me estaba platicando que ya no se da abasto el sistema de salud con todas estas personas que además de tener un plan de alimentación ya muy específico, muy individualizado, pues tienen que recibir una terapia sustitutiva, en este caso la diálisis o la hemodiálisis. Entonces, así es, Ruth, se vuelve muy complicado, aunque las personas cuenten con seguridad social, el sistema de salud ya no puede soportar los gastos derivados de esta enfermedad, por lo cual existen muchas personas en espera de un lugar para hemodiálisis, en espera de un trasplante, porque aunque el sistema de salud te cubre una parte de los gastos, hay más gastos derivados que tienen que cubrir las personas. Entonces, pues sí, se pone un poquito complicado. La diálisis, ¿qué sería entonces? Así explicada fácilmente para quien nos está escuchando y no está muy familiarizado con estos términos. Claro que sí, mira, existen dos tipos de diálisis, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Okay. En la diálisis peritoneal, a las personas se les pone un catéter en la cavidad abdominal que va directo a una telita que tenemos todos que se llama peritoneo. En esa cavidad nosotros lo que vamos a hacer es meter agüita con azúcar para que ese azúcar jale todas las toxinas que el riñón no es capaz de eliminar. Sí, entonces yo dejo esa agua 3-4 horas, en esas 4 horas empieza a jalar todas las toxinas y luego yo saco esa agua y meto agua nueva. Eso porque mi riñón ya no puede eliminar las toxinas. ¿Eso se puede hacer o dónde se debe de hacer? En la institución, ¿no? No, se puede hacer en casa. Existen ya muchísimas tecnologías, máquinas cicladoras. Se les da un curso a los familiares y a las personas para que puedan hacerlo en casa bajo condiciones higiénicas. Claro. Y las personas pueden llevar su vida lo más normal posible. ¿Sí? Claro, pero con todos los cuidados que nos dices, Con ¿no? todos los cuidados, así es, sobre todo limpieza, porque es una de las principales complicaciones el tener peritonitis por alguna bacteria por falta de limpieza. Ok, y la hemodiálisis entonces son las que se conectan y limpian la sangre, por así decirlo. Así es, en la hemodiálisis las personas sí tienen que acudir a una clínica 3 veces por semana, se les pone un catéter, puede ser a nivel subclavio, puede ser algo que se llama fístula arteriovenosa, que es una pequeña operación que se hace en el brazo para conectar una arteria y una vena y a través de ahí poner una aguja que esté llevando mi sangre a una máquina que la va a limpiar y me la va a regresar limpia. Perfecto, pero bueno, como bien decías, aunque cuenten con seguridad social, muchas veces ya no hay capacidad para esta seguridad social de darles ese servicio, ¿no? Así es una realidad que existen muchas personas en espera de un lugar para hemodiálisis, muchas personas esperando los recursos para un trasplante. Así es, Marisa. Pues bueno, nos vamos a ir a la siguiente pausa, no sin antes comentarles, va a haber un curso, aprovechando el tema, para nutriólogos. Entonces, es un curso taller de nutrición renal, todos los colegas que también escuchan este programa, va a ser el 20 de mayo de 2017 en el Hotel Guadalajara Plaza Ejecutivo. Entonces, ahorita les paso los datos por si quieren mayor información y con quien comunicarse lo organiza el Colegio de Nutriólogos de Jalisco AC. Vámonos rápidamente a la pausa, pero regresamos, seguimos aquí con sus preguntas. Quédate en línea aprendiendo más sobre la enfermedad renal. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea.
en el 1040 Radio Mujer. Cambia tus hábitos, cocina a la parrilla, al vapor o a la plancha, no añadas calorías extra haciendo todo con aceite. 7 de la mañana con 48 minutos, regresamos, estás aquí en línea. Y bueno, antes de la pausa les platicaba de este curso que se va a realizar para todos nuestros colegas que escuchan en línea. Es el curso taller de nutrición renal organizada por el Colegio de Nutriólogos de Jalisco AC. La fecha es el 20 de mayo ya de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Hotel Guadalajara Plaza Ejecutivo. Les voy a pasar un teléfono, es el 19-19-87-38. Repito, 19-19-87-38 para recibir mayores informes. Y bueno, pues creo que van a ser varios módulos. El módulo 1, que es el primero que van a tratar, es de la hemodiálisis, que ya nos estaba platicando aquí Marisa Pérez, que está con nosotros. Ella es nutrióloga, especialista en nutrición renal. Y bueno, pues entonces si tienen la oportunidad para seguir aprendiendo, nosotros también necesitamos saber dar un tratamiento adecuado. Como bien lo decía Marisa, hay muchos mitos. Hay muchos alimentos que creemos saludables y en una persona con enfermedad renal no van a ser saludables. Por aquí precisamente Paola nos preguntaba, ¿una persona con enfermedad renal no puede consumir brócoli ni papaya o en qué cantidad? Eso va a depender mucho del grado de enfermedad que tenga esta persona y principalmente de cuál es el nivel de potasio en su sangre. Okay. Las personas que conservan potasios normales aún con enfermedad renal, los nutriólogos no restringimos esos alimentos. Pero para saber si lo restrinjo o no, necesitaría ver un potasio en sangre de esa persona y saber si se lo recomiendo o no. Claro, como bien lo decías, tienes que estar tomándote de manera constante esos estudios, esos análisis de sangre y en base a esto, entonces sí dar las recomendaciones muy individuales. Así es. Ajá, y dependiendo de la etapa, ¿no? Ya decías, Marisa, pues que son varios estadios de la enfermedad. Aquí también me preguntaban, no tiene mucho que ver la pregunta, Angélica, dice que no toma pastillas, ¿con qué puede sustituir la vitamina B12 que me piden tomar? Yo te sugeriría que si ya te la pidieron tomar, a lo mejor es por algo, puede ser que haya alguna anemia, entonces lo mejor es hacerle caso a tu médico. Sí hay alimentos ricos en vitamina B12 como son las carnes y cereales en general, pero bueno, Angie, hay que seguir esas recomendaciones, no le tengas miedo a algunas pastillas, pues son necesarias aunque no nos gusten. A mí tampoco no creas que me gusta tomar muchas pastillas, pero cuando son indispensables, pues ni modo. Habría que evaluar más por qué te la están recomendando. Y dice por acá, está sensacional el programa, nos dice Gustavo Cuellar, muchas gracias, Gustavo. Y bueno, aquí también decía, ¿recomiendas comer algo antes de hacer ejercicio o está bien hacerlo sin haber desayunado? ¿Tú qué opinas, Marisa? Yo opino que siempre tiene que haber una colación pre-ejercicio, sí, principalmente porque echas a andar muchos mecanismos durante el ejercicio que van a requerir energía. Ajá. Entonces hacerlo en ayuno ya sabemos que no está recomendado. Ok, ya, totalmente de acuerdo. Aquí también nos pregunta entonces, ¿cuáles sí serían más recomendables en una persona que ya tiene enfermedad renal? ¿Cuáles alimentos? Ajá, como cuáles. También alimentos? La lista, así como la lista es grande de lo que decimos que no, la lista de lo que decimos que sí también es grande. Por ejemplo, alimentos bajos en potasio, encontramos las manzanas, las peras, la piña, las moras azules, la guanábana. Ay, tan rica la guanábana. Verduras como la coliflor, los ejotes, el chayote. Nopal. El nopal es alto en potasio. Ajá. Sí. Ese tenía duda yo. Ok. Entonces, coliflor, ejotes. Ajá. Chícharos, chayote. La flor de calabaza tan rica. Ok. El huitlacoche también es bajo. Las lechugas, porque bueno, espinaca no, pero las lechugas. Las lechugas son altas en potasio, sí. También se vuelve un alimento muy selectivo, depende de la persona. Entonces, básicamente hay que aprendernos esta lista, tenerla ahí a la mano, porque miren, ni yo me la sé completita. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas estas cuestiones que se restringen. Entonces, entre frutas y verduras ya dimos algunos ejemplos, por ejemplo, de cereales, ¿cuáles serían los más? La tortilla de harina, el bolillo, el arroz. Cosas que no recomendamos en general cuando hay otras cosas, ¿no?
El arroz, la pasta. Bueno, lo que pasa es que hay que tener muy en cuenta que hablábamos al principio del desgaste energético proteico. Ajá. Sí, entonces este tipo las personas que viven con una enfermedad renal requieren mucha energía para prevenir ese desgaste. Ok. Sí, entonces yo siempre les digo a mis pacientes, no se trata de no comer, se trata de elegir qué alimentos son los que te van a favorecer más. Así es. Entonces, bien decías, la tortilla, el arroz, el pan blanco en este caso. Así es, el bolillo. Ajá. En el caso de la tortilla de maíz tiene un poquito más de fósforo que cualquiera de los otros cereales que ya mencionamos, Ok. pero sí lo recomendamos, ¿sí? Únicamente en aquellas personas que tienen un fósforo muy elevado en sangre, a lo mejor podríamos llegar a hacer una recomendación de restricción, Ok. pero nunca de omisión. Perfecto. Carne, entonces sí, pero también medida. Depende, si las personas están en diálisis o hemodiálisis, la cantidad de carne y proteínas que vamos a recomendar va a ser alta, Ok. ¿sí? Precisamente por lo mismo el desgaste energético proteico, y además este tipo de tratamientos generan una pérdida importante de proteínas a través de la hemodiálisis, del filtro, o a través del líquido de diálisis. Entonces ahí sí hay que, en etapas tempranas sí restringir, y ya en etapas tardías hay que adecuar esa cantidad que se necesita porque se está perdiendo. Porque se está perdiendo principalmente. Así Ok. es. ¿Algún otro que se nos escape? A ver, Al- las leguminosas ya en etapas tardías, No, esas de todos modos. esas es por una cantidad de fósforo que no las recomendamos, y el fósforo se cuida desde estadios tempranos hasta estadios tardíos. Perfecto. Entonces, bueno, pues ahí individualizar, ya tienen algunas listas. De cualquier manera, bueno, me encantaría que nos dieras tus datos, Marisa. También aquí nos los están preguntando y dice, ¿qué puede comer alguien que tiene piedras en el riñón? Bueno, no hablamos de esta, es totalmente diferente, pero bueno, también enferma el riñón, ¿no? Así es, eso va a depender de qué son las piedras, ¿sí? Puede ser de Ajá. oxalato, puede ser piedras de calcio. Sí, generalmente, bueno, lo más común es que sean de calcio. Ajá. Y aquí las personas piensan que tienen que reducir el calcio que comen, y es completamente al revés. ¿Sí? Ok. Tenemos que dar una cantidad mayor de calcio para evitar la formación de esas piedras. Entonces, pues alimentos ricos en calcio que tenemos el pescado, tenemos la leche, los lácteos, ¿sí? Pero también Individualizar requieren así como que primeramente saber de qué son esas piedras. Pueden ser de ácido úrico. Ok. Sí, entonces ahí pues lo que hablábamos al principio de la cantidad de azúcar que ingerimos. Perfecto. ¿Tu teléfono, Marisa? Antes Mi de- teléfono es 33 Ujú. 402 425 3. A ver, 33... ¿Tres? 3, ajá. 402 Ujú. 425 3. Perfecto, Marisa. ¿Dónde te encontramos? Estás en San Nefro, ¿verdad? Así es. Ujú. Es la clínica donde yo laboro, es Sanefro. Ok. O si no, bueno, pues te pueden marcar directamente ahí para agendar una cita o dudas que hayan quedado. Así es. Aquí también nos preguntaba Rosy Pelayo, dice, ¿la cerveza afecta para la insuficiencia renal? Bueno, así como afectar no, pero tampoco es tan recomendada. Ok. Sí, tiene una cantidad de azúcar elevada. Y con alcohol, bueno, pues tampoco es recomendable, ¿no? En estos A lo mejor en etapas. pequeñas cantidades de vez en cuando Ajá. no sería tan malo. Ok. Sí. Muy bien, entonces, bueno, ella sí menciona el término de insuficiencia renal. ¿Ya le llamaremos insuficiencia renal? Insuficiencia renal es un término que se ha desechado. Ajá. Se le llama enfermedad renal, ¿sí? Ya porque es mucho lo que abarca. Exactamente. Sí, ya no solo es una insuficiencia, sino son afectaciones a nivel general. Ajá, de hecho hasta ya se cambió la clasificación, ya es por estadios, como decías, del 1 al 5, y entonces es bien importante evaluar en dónde se encuentra y en base a eso dar las recomendaciones. Dice, felicidades a la nutrióloga Marisa, ¿podría darnos una lista de alimentos permitidos y no para los problemas con renales? Dice, agradezco de corazón este tipo de temas, como siempre preocupados por la salud. Muchas gracias, Silvia. Pues ya Marisa nos mencionó algunos de los que sí, algunos de los que no. Pues lo mejor es acudir directamente porque dependiendo de la etapa, ya lo dijimos y vuelvo a repetirlo, y las cantidades pues van a ir también en función de cada persona, ¿no? Así es. Un último mensaje, Marisa, que le quisieras dar a nuestra población sobre la enfermedad renal. Pues que estemos siempre muy alerta, ¿sí? Estemos checándonos constantemente los que no se conocen con enfermedad renal, saber que hay factores de riesgo. Por ejemplo, tener un familiar directo con enfermedad renal ya me pone en riesgo a mí de una enfermedad renal. Ok. México y sobre todo Jalisco es una entidad con una alta incidencia
Entonces, pues sí, estar muy alerta. Ese sería el mensaje que yo podría dejarles. Háganse un examen general de orina. Ya lo dijiste al principio, es fácil, es económico, es sencillo de realizar y bueno, pues ahí podemos estar detectando desde etapas tempranas y prevenir o frenar el daño. O si ya tienes un poquito más de recursos, puedes hacerte un estudio de sangre Ujú. en donde te muestren tu creatinina. Ok, Sí. urea y creatinina serían como las más recomendables, Las más ¿no? recomendadas. Una creatinina elevada en sangre es un indicativo de que mi riñón Ujú. no está funcionando adecuadamente. Perfecto, entonces creatinina en sangre o examen general de orina. También por aquí Rosy Peña te manda saludos, dice, ¿los Muchas ácidos hacen daño a las vías urinarias? ¿Lo ácido? Los ácidos, Pues me imagino que los alimentos ácidos. bueno, lo que pasa es que si te refieres, por ejemplo, a un cítrico, Ajá. un cítrico a la hora de ser metabolizado se va a hacer un álcali. Ok. Sí, entonces no lo considero yo. Te haría daño, ¿verdad? Ya, ahora sí, dependiendo del estadio, entonces algunos cítricos también se restringen. Se restringen. Muchísimas gracias, Marisa. El tiempo se nos terminó rapidísimo. Seguramente te estaremos invitando nuevamente porque hay mucho que aprender y mucho que saber más sobre la enfermedad renal y sobre todo la prevención. Así es. Muchas gracias, Ruth, por la invitación y por el espacio. Sí, muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias a Karen Escamilla que estuvo en producción, Antonio Origel en los controles. Mañana sí les prometo el tema de los signos de mala nutrición en los niños. Así que no se lo pierdan. Que tengan un muy, muy bonito día. Bye.